Sí, buen día. En este video estaremos hablando de lo que se conoce como Input, Processing and Output. Este contenido está sacado del capítulo 2 del libro de texto de Starting Out with Python de Tony Gaddis, que se titula así mismo, el capítulo 2, Input, Processing and Output. Esta idea de Input, Processing and Output a veces se dice que es la forma más genérica de un algoritmo. Cuando hablamos de algoritmos, recuerden que un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones o de oraciones en un programa, donde las instrucciones tienen que estar bien definidas, no pueden ser ambiguas, y finalmente que conducen a la solución de un problema. Esas son las características de un algoritmo. Secuencia finita de instrucciones bien definidas que conducen a la solución de un problema, ¿sí? Los algoritmos, en su término más general, tienen un input, un proceso, una etapa de input, una etapa de procesamiento y una etapa de output. Aquí tenemos también lo que se llama un epoch chart, en otras palabras. A veces la ciencia de cómputo dispone de una herramienta que es un diagrama epoch, donde usted tiene 3 columnas, el input que va a hacer a su programa, el procesamiento que conlleva y el output. Por ejemplo, aquí queremos sumar 3 números y desplegar el total. Fíjense que el input serían los 3 números, que tienen que ser nombres o adjetivos. El procedimiento es lo que usted va a hacer con esos números, que van a ser verbos o adverbios. Por ejemplo, leer los 3 números, calcular el total, imprimir el total. Y el output va a ser el total. Así que la idea de Input, Processing and Output se puede concebir como un algoritmo genérico, y este algoritmo genérico podemos usar un chart, Input, Processing, Output Chart o Input Process Output Chart, para analizar estos 3 componentes y etapas de nuestros algoritmos y eventualmente de nuestros programas, ¿sí? Bien, así que aquí hablaremos un poquito del del ciclo o el Input Processing Output Cycle, y vamos a hablar un poquito sobre diferentes tipos de datos y examinar las funciones print, input, int, float, type y id que tiene Python. Recuerden que en Python, en el Integrated Development Environment, las funciones salen con color lila. Así que se supone que usted, después de este video, pues pueda describir este ciclo, describir los diferentes tipos de datos y utilizarlos, y describir y saber utilizar estas funciones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, volviendo al Input Process Output Cycle, pues ver que son los pasos generales de un algoritmo o las oraciones de un programa. Tienen una entrada, una etapa de entrada, una etapa de procesamiento y una etapa de salida. Claro, estas etapas no tienen que ser en ciclo. Puede ser que haya un input y después un process y después otro input, etc., ¿no? Bien, aquí tienen un ejemplo. Queremos de aplicación del Input Process Output Cycle. Vamos a suponer que usted quiere calcular el salario bruto dado el salario por hora y las horas semanales. Bueno, el input, ¿qué sería? Las horas trabajadas y el salario por hora. Fíjense que estos son nombres, ¿no? Horas trabajadas, salario por hora. El procesamiento sería ¿qué? Bueno, usted tiene que, es un verbo, para calcular el salario bruto, usted tiene que multiplicar las horas trabajadas por el salario por hora. Así que fíjense que sería un verbo, multiplicar horas trabajadas por salario por hora. Realmente esto no es propiamente, bueno, es un epoch chart, un diagrama epoch, pero usualmente se ponen en columnas, ¿no? Así que aquí aparecería hours worked, hourly pay rate, aquí aparecería multiplicar, ¿verdad? Y también probablemente aparecería, ¿verdad?, entrar las horas trabajadas y el salario por hora, multiplicar las horas trabajadas por el salario por hora, y finalmente desplegar el salario por hora, como lo vimos en el diagramita anterior, ¿sí? Bueno, los datos, el input son datos que usted ingresa, el usuario ingresa desde el teclado, ¿no? O desde la memoria secundaria, porque podrían estar en un archivo, ¿no? Y los datos son transferidos del dispositivo de entrada a la memoria primaria. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo las horas trabajadas, pues las ponemos en el teclado, y el salario por hora, y eso pasaría a la memoria primaria, ¿no? Bien. El procesamiento se refiere a operaciones que uno lleva a cabo sobre los datos que recibe o resultados intermedios. En este caso, por ejemplo, estaríamos multiplicando
el salario por hora por las horas trabajadas. Las posibles oraciones que se hace durante el procesamiento, pues ingresar datos, ¿no? Que estaríamos usando la función input, que veremos más adelante. Llevar a cabo cómputos y hacer comparaciones, desplegar los resultados en la pantalla, ¿no? Fíjense que todos son verbos cuando hablamos de procesar, mientras que cuando hablamos de input o de output son nombres. ¿Bien? El output, los resultados del programa, que son enviados desde la memoria primaria a un dispositivo de salida, como la pantalla, la memoria secundaria o la impresora. Por ejemplo, en el caso del salario bruto, pues eso habría que imprimirlo o desplegarlo en la pantalla, ¿no? Y eso es lo que el resultado, nuestro output, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de datos en Python. Ahí están los datos numéricos, alfabéticos y lógicos. Los datos numéricos se dividen a su vez en datos enteros int, reales, que son los decimales, etc., los float, y los números complejos, o sea que también están disponibles, aunque no los usemos en el curso, pero aquellos de ustedes que estudien números complejos en sus cursos de matemáticas, pues pueden utilizarlos. ¿Bien? También están los datos alfabéticos, que son las llamadas cadenas de caracteres o strings. Muy bien. Y finalmente los datos lógicos le llaman booleanos porque la lógica booleana fue creada por un matemático inglés de primera mitad del siglo XIX, que aportó con teoría muchas cosas interesantes que tuvieron muchas aplicaciones en la ciencia de cómputo y en otros campos de la lógica, ¿no? Los valores booleanos solamente son posibles, son nada más que dos, true or false, cierto o falso. A veces el true es 1 y falso es el 0. Muy bien. ¿Qué es una función en Python? Pues es un conjunto de oraciones que lleva a cabo una tarea en particular. Hay dos grandes tipos de funciones. Built-in, que son las que están definidas por Python, usted no tiene que definirlas. Por ejemplo, tenemos funciones como el print, como el input, como el int, como el float, como el format, etc. Y pues iremos viendo más funciones a medida que adelantemos en Python. Y las otras son las user-defined, que son las que define el programador. Por el momento no vamos las podríamos usar, pero no tenemos los conocimientos para hacerlo, pero más adelante veremos cómo usted puede definir su propia función. Por ejemplo, usted podría definir una función que, por ejemplo, recibiera el ancho y el largo de un rectángulo y calculara y devolviera su perímetro, u otra que calculara y devolviera su área, por ejemplo. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver la función print. Sabemos que la función print es la que nos permite, durante la ejecución de un programa, pues transferir datos y resultados de la memoria primaria a la pantalla. Muy bien. La función input, por el contrario, lo que hace es que recibe datos desde un dispositivo de entrada, como por ejemplo, en este caso el teclado, ¿no? Y se transfieren a la memoria primaria. Vamos a hablar un poquito sobre la función print. Ya dijimos que transfiere datos y resultados de la memoria primaria a la pantalla. ¿Qué puede desplegar? Print puede desplegar muchísimas cosas. Puede desplegar valores literales, o sea, como 5, 3.14, buenos días, etc. Constantes, valores que no cambian durante la ejecución de un programa. Variables y expresiones de diversos tipos. Por ejemplo, expresiones de cadenas de caracteres, de valores numéricos, y de valores booleanos, que dijimos también son valores lógicos, que son los valores que son true or false, dos posibles valores. Aquí veamos unos ejemplos. Print, hola mundo. Y recuerden que podemos usar comillas u apóstrofe. Esto es una cadena de caracteres. Fíjense que print está en violeta porque es una función, igual que input, igual que float, igual que int. Y fíjense que las funciones llevan paréntesis y ahí dentro de los paréntesis usted pone lo que se llaman los argumentos de los paréntesis. En este caso print tiene un solo argumento, que es una cadena de caracteres. Fíjense que al desplegarse con el print se eliminan las comillas. También se eliminan los apóstrofes en caso de que usted utilice apóstrofes en lugar de comillas. Estas dos cosas pues son equivalentes, ¿no? Esta sería una cadena de caracteres, un literal, y otra cadena de caracteres, un literal. Fíjense que se eliminan las comillas y los apóstrofes. Aquí definimos una variable, asignamos el valor de 18, como la llamamos edad. Recuerden que es necesario asignarle un valor, si no, cuando usted trate de desplegarla no va a estar definida, ¿no? Bien, aquí desplegamos la edad y sale el 18.
Aquí fíjense que print, así que aquí teníamos un literal, una string literal. Aquí tenemos una variable edad que es numérica. Y también print puede tener más de un argumento. Aquí tiene dos argumentos, una cadena de caracteres y la edad, que ya hemos definido como 18. Y fíjense que si esto va entre comillas porque es una cadena de caracteres y las cadenas de caracteres se ven de color verde y edad que es una variable. Fíjense que se despliega, mi edad es 18. Fíjense, aquí no hay blanco entre el operador de asignación, pero aquí print le va a añadir un blanco, ¿ok? Muy bien. Perdón, acá, después del print, después del símbolo de asignación. ¿Bien? Aquí tenemos más ejemplos. Fíjense que aquí queríamos desplegar don't fear. Pues tenemos un problemita, en vez de queremos desplegar el apóstrofe, así que usamos comillas aquí. Al usar comillas, el print no se confunde, porque si fueran apóstrofes todo se confundiría en dónde empieza y dónde termina. Así que sencillamente aquí, ¿qué hace? Pues tienen las comillas y dice, pues yo despliego don't fear sin las comillas y conseguimos el efecto que deseábamos. También fíjense que una expresión aritmética puede ser desplegada. Aquí, ¿qué se haría? Pues se multiplica 2 por 3, que es 6 más 7 y me da el resultado 13. Así que print también se puede usar como una calculadora, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, esto es un solo argumento, que es una expresión aritmética. Aquí tenemos dos argumentos, una cadena de caracteres y una expresión aritmética, y va a desplegar 3 más 4 es igual a 7. Nuevamente, aquí no hay blanco, pero aquí se va a insertar el blanco. Print por default le añade un blanco al final de esta cadena, ¿sí? Aquí ponemos el nombre, hacemos que esta variable sea una variable que represente una cadena de caracteres, Natalia, y desplegamos mi nombre es más nombre. Y usted diría, esto me confunde un poco, porque este es el operador de suma de números. Pero bien, mire, este operador tiene dos significados. Si son números, los operandos suma los números. Ahora, si son cadenas de caracteres, lo que hace es que las concatena. Une esta con esta. Así que sale, mi nombre es Natalia. O sea que es como si las encadenara. Esta va al final de esta. Así que ese operador de suma, ya ven que tiene dos significados dependiendo del contexto. Si son números, pues el resultado lo suma y es numérico el resultado. Si son cadenas de caracteres, las concatena y es una cadena de caracteres. Por eso se llama el operador de suma si es aritmética y el operador de concatenación si trabaja con cadenas de caracteres. Ahora tienen que ser ambas cadenas de caracteres. No puede mezclar números con cadenas de caracteres. Tienen que ser ambas cadenas de caracteres. ¿Sí? También, supongamos que usted quiere desplegar esto. I am reading Python tonight. Pues fíjense que aquí tenemos un problema. Si queremos desplegarlo, pues no podamos usar apóstrofes porque se confunde si tratamos de delimitarlo entre apóstrofes, lo mismo entre comillas. Pues aquí tienen una cosa que se llaman las comillas triples, que nos ayudan a poder desplegar cosas como esta. Bien. Así que mire como la sintaxis, usted pone 3 comillas, o sea, delimita todo ese cadena de caracteres entre 3 comillas y cierra con 3 comillas. Entonces las 3 comillas no se despliegan, pero aquí se despliega el apóstrofe como es deseado y aquí son comillas dobles. Esto realmente es un apóstrofe, no una comilla sencilla. Así que ya tienen un uso de las 3 comillas. En español usualmente quizás esto sí, pero esto no se da no se usa. ¿Bien? Ahora, aquí tienen otro uso para las 3 comillas. A veces usted quiere desplegar las cosas tal y como usted las escribe en el teclado. Pues si usted le pone las 3 comillas al inicio y al final, verá lo que va a pasar. Si usted escribe print, 3 comillas, aquí le da enter, 2 le da enter, 3, entonces va a desplegar tal y como aparece, 1, 2 y 3, ¿no? Igual que aparecen entre las 3 comillas. Así que usted puede desplegar todo lo que quiera entre las 3 comillas y las va a desplegar tal y como aparece con todos los enter y los espacios y todo. Muy bien. Así que ya vemos dos usos de las 3 comillas. Tenemos el uso anterior para desplegar apóstrofes o comillas dobles o comillas, o para desplegar tal y como usted escribe en su print, el argumento del print. ¿Sí? Ya tenemos una idea de una cadena de caracteres, pero aquí la estamos definiendo. Es una secuencia de caracteres que está delimitada entre un par de comillas o de apóstrofes. ¿Sí? Cuando una cadena aparece en el código tal, entre verde, pues se conoce como una cadena literal, ¿no? String literal. ¿Sí? Aquí hay un string literal que se está desplegando
Y aquí un string literal que se le está asignando a la variable nombre. Muy bien. Los tipos de datos numéricos, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Sabemos que son los enteros o los int, los decimales, float y los complejos o complex. ¿Bien? De nuevo podemos tener un literal numérico, que es un valor que es explícito. Por ejemplo, yo puedo decir el número de habitaciones es el asigno a 225 a la variable habitaciones. Esta sería una variable, un literal numérico entero. Esta sería una variable entera. Aquí aprecio le asigno 125.95 y este sería un valor, un literal numérico tipo float, y esta sería una variable numérica tipo float. Este sería, en este tercer caso, estoy asignando 3 más 4j, sería esto es un literal numérico tipo complex que se lo asignaría a la variable comp, que es de tipo complex. Noten que en la matemática, etcétera, usualmente se escribe una i, en Python se escribe una j, es la parte entera y la parte real del número complejo. Recuerden que el número complejo tiene dos componentes, parte real, perdón, y parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Bueno, la función type recibe un valor cualquiera, puede ser un literal, etcétera, y nos devuelve el tipo. Por ejemplo, aquí yo digo type de saludos, pues este es un literal string, así que es de type string, y me va a decir que este literal, string literal, es de la clase string. Por ejemplo, si yo digo type 25, 25 es un literal, es un entero tipo int, y me devuelve que ese 25 es de la clase int. Finalmente, si digo dame el type de 3.14, pues me dice el type de ese es class float. Muy bien. Así que type, usted pone algún valor, el que fuera, y nos devuelve el tipo de ese dato. Aquí tenemos otros ejemplos sobre el type, la función type. Recuerden que es violeta o lila porque es una función built-in. Si yo escribo type de 3 más 4j, pues aquí esto es un literal, pero es un literal numérico, pero es de complejo. Me va a decir que este número, este literal numérico, es de la clase compleja. Finalmente, si yo digo type de true, fíjense que true es uno de los valores booleanos, true or false, y es en amarillo porque es una palabra reservada, y me va a decir que eso es esa literal booleano, sería un literal booleano, es de la clase bool. Bueno, hablemos un poquito sobre la función built-in input, que como dijimos, permite que el usuario durante la ejecución de un programa ingrese datos desde el teclado que van a ser transferidos a la memoria primaria. Bien. Importante recordar que recibe el dato como una cadena de caracteres, como un string. ¿Sí? Bueno, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una oración de input o de entrada, que me está diciendo input, ingrese su nombre y el valor se está guardando en esta variable. Así que esta variable es la que recibe el valor de la cadena de caracteres que se ingresa, ¿no? Si yo no le asigno, si no pongo esta variable aquí, si esto no lo asigno a una variable, esto se pierde. Pero si usted después necesita ese valor, pues que ingresó, pues debe ponerlo. ¿Bien? Aquí se invoca la función input, noten el operador de asignación que ya mencionamos, y aquí va un argumento. Si usted no es, el input tiene o 0 argumentos o un argumento. Si usted no escribe nada aquí, pues va a aparecer input sin nada, y cuando aparezca, se ejecuta esa instrucción, va a aparecer el cursor intermitente y el usuario no va a saber qué poner. Así que es siempre bueno ponerle un argumento, y el argumento va a ser el mensaje que usted quiere que aparezca en la pantalla al solicitar el input. Ese mensaje así se llama el input prompt, porque usted le está indicando al usuario lo que usted quiere que ingrese. Puede ser el nombre, la edad, la nota en un examen, el ancho o el largo de un rectángulo, etcétera, ¿no? Muy bien, así que noten la sintaxis, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de la función input. Aquí queremos ingresar un nombre, pues hacemos nombre, input, ingrese su nombre, y nos va a pedir el nombre en azul. En este caso no va a insertar como en el print, ¿se acuerdan que en el print insertamos un blanco? Aquí no lo inserta, así que es recomendable que usted le ponga un blanco aquí para que quede un espacio en blanco aquí y sea más legible. Fíjense que el input me recibe ese nombre, ¿no? Y se lo asigna a nombre.
Fíjense que si ahora yo despliego nombre, sale con las apóstrofes porque lo que ha leído es una cadena de caracteres. ¿Bien? Aquí aparece entre apóstrofes, debo decir, no entre comillas, ¿no? Aquí, si despliego el nombre, entonces el print le quita los apóstrofes. Muy bien. Ahora, fíjense lo que pasa aquí, queremos ingresar la edad. Pues hacemos lo mismo, input, ingrese edad, y le ponemos al operador de asignación. Al ejecutarse dice ingrese su edad, recuerden dejar en blanco aquí, nos pone 21. Desplegamos 21 y fíjense que lo que desplegó, entre apóstrofes, no entre comillas, así que esto no es el número 21, el entero 21, esta es la cadena de caracteres 21. Por lo tanto, cuando usted lo despliegue no va a aparecer, pero si usted quiere hacer algo con esa edad, por ejemplo, sumar una cantidad, multiplicar o compararla con otras edades, con un número, le va a dar un error. ¿Bien? Bueno, así que la forma general de la función de input es ¿cuál? Variable igual a input con el prompt aquí. ¿Sí? Recuerden que esta parte no es necesario guardarla en una variable, pero si usted la va a utilizar después de esa variable, pues sí debe guardarla, ¿no? La variable es una variable que recibe la cadena de caracteres, que es opcional. Si no se incluye, pues el valor ingresado por el usuario se pierde. Si usted no se lo asigna a ninguna variable, se pierde el valor. ¿Sí? Y el operador de asignación es opcional. Si usted no lo pone, como dijimos, pues el input sencillamente recibe el valor, pero no se guarda ni hace nada. ¿Recuerdan cuando terminamos los programas que usted dice ingrese enter para terminar? Ahí usted no tiene que asignárselo a ninguna variable, porque pues usted no va a hacer ningún procedimiento adicional, ¿no? El nombre de la función, que es input, y el prompt, que es el mensaje al usuario, que es opcional, pero es recomendado, porque si usted no pone un mensaje como por ejemplo ingrese su nombre, ingrese su edad, ingrese su número de estudiante, ingrese el radio del círculo, etcétera, ingrese la puntuación del examen, pues si no pone un mensaje el usuario no va a saber qué tiene que ingresar. Así que es importante siempre poner el prompt. ¿Sí? Veamos un problema que tenemos con el input. ¿Cómo vamos a ingresar datos numéricos con el input? La solución es que tenemos que utilizar otras dos funciones built-in. La función int, que convierte una cadena de caracteres a un número entero, y la función float, que convierte cadena de caracteres a un número decimal. O sea que tenemos que usar el input en combinación con el float. Claro, la pregunta es, bueno, ¿cuál viene primero? ¿El input o el int? ¿O el int o el input? ¿O el float y el input? ¿O el input y el float? Veamos. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito lo que es el int y el float. Son dos funciones, ¿no? El int, por ejemplo, tiene un solo argumento. El argumento es un número o una cadena de caracteres. Y devuelve el argumento convertido a un número entero. Si no provee argumento, devuelve 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que aquí, por ejemplo, si yo escribo int de 3, pues me devuelve 3 porque ese es entero. Pero si escribo int de 3.5, me devuelve 3, ¿verdad? Porque es la parte entera. El float, por el contrario, es lo inverso. Tiene un argumento. El argumento, si es entero, lo convierte a float. Y si es una cadena de caracteres que sea en caracteres enteros, pues me devuelve float. Si no se provee argumento, devuelve 0. Veamos algunos ejemplos. Bien. Int de 3.5, este es el argumento, va a devolver la parte entera, o sea que trunca y me devuelve 3. Int de 34, esto es una cadena de caracteres porque está entre apóstrofes, pero como son caracteres todos numéricos, pues me devuelve 34. Si escribo int de 5, pues convertir en entero, pero ya 5 es un entero, así que me devuelve 5. Si despliego, por ejemplo, int y no escribo ningún argumento, me va a dar 0 por default. Ahora, aquí fíjense, esto es interesante. Aquí usted quiere convertir int una cadena de caracteres. Aquí es una cadena de caracteres, pero fíjense que todos son dígitos. Aquí no. Por lo tanto, esto me va a decir que es imposible, ¿verdad?, convertir a entero. O sea, que el problema no es que esté entre comillas. El problema es que estos no son caracteres dígitos decimales, como aquí. Aquí está entre apóstrofes, pero no da error, porque lo que está entre apóstrofes son todos dígitos decimales. ¿Sí? Aquí no. Entonces me dice error de valor, literal inválido para int, porque debe ser en base 10. Así que
no, el problema no está en los apóstrofos en la comilla, sino que el problema está en que contiene caracteres que no son dígitos. Aquí tenemos otros ejemplos de float. Si usted escribe float de 3, escribe 3.0, convierte el entero a float. Si usted escribe como argumento 3.45, fíjense que este es un literal, string literal, ¿no? Pero como todos son, perdón, son caracteres, son dígitos decimales, y el punto pues lo traduce a 3.45, no hay problema con eso. Si es negativo 2.14, a negativo 2.14. Si es un float y no pone argumento, le devuelve 0.0. Ahora aquí tienen el mismo error de ahorita. Fíjense que aquí hay apóstrofe, pero aparece, todos son dígitos decimales o punto decimal, ahí no hay problema. Aquí, ¿qué pasa? ¿Estos son qué? Están entre comillas, pero eso no es el problema. El problema es que no son dígitos ni puntos decimales, por eso me dice could not convert string to float all. ¿Sí? Así que el problema no es que estén entre apóstrofes o comillas, el problema es que todo lo que esté entre apóstrofes o comillas tienen que ser dígitos decimales y un punto decimal. Así que veamos ahora entonces el problema que habíamos postulado anteriormente, cómo usted ingresa datos numéricos. El problema, recuerden, es que con el input siempre lo que se ingresa son cadenas de caracteres, ¿no? Bien, pues la solución es combinar la función input o con un int o con un float, dependiendo de lo que usted está tratando de leer. Si es un int, pues con int; si es un float, es un float. Ahora, el orden es importante. Primero va a ser el input y después va a ser el int o el float, el que usted escoja. Usted decide si su cantidad es int o es float. Pero mucho cuidado, porque da la impresión que aquí el int, como aparece de izquierda a derecha, se lee primero el int. Uno pensaría que el int se hace primero, lo mismo con el float, pero no es así. Primero se hace lo que está entre paréntesis, así que primero se hace la función input y después lo que esa función devuelve se somete a la función int. Lo mismo con el float, así que muchos no se confundan aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos la edad. Ponemos input, ingrese su edad, dejemos espacio en blanco y esto se va a hacer primero, se evalúa primero. Bien, si yo escribo 18, lo que me va a devolver es la cadena de caracteres 18. Así que ese output que me dio la función input, que me dio 18, la cadena de caracteres, la convierto a int y me devuelve 18. Fíjense que al ejecutarse esto, me pide ingrese su edad y recuerde dejar el espacio en blanco. Yo escribo 18, ahora digo print su edad es edad y me dice su edad es 18. Fíjense que aquí no hay blanco, si se inserta. Ahora, en este caso, utilicé int porque quizás después necesito la edad como número para compararla. Si solo quisiera desplegar la edad y no hacer ningún cómputo con ella, pues no habría que usar el int. Pero si la queremos usar posteriormente para algún cómputo o alguna comparación, por ejemplo, para ver si puede votar si la edad es mayor o igual a 18, pues tengo que hacer el int. Recuerden, el orden es el input primero y el int después. En este caso quiero ingresar el peso, pues el peso naturalmente es una variable tipo float, así que escribo input, ingrese su peso. De nuevo dejen en blanco aquí. Recuerden que el input primero, y recuerden que hay dos paréntesis aquí porque son dos funciones. La función input tiene estos argumentos, la función float tiene esto. Así que aquí hay dos argumentos que abren, dos paréntesis que abren, dos paréntesis que cierran. ¿Bien? Ingreso el peso, deje este blanco aquí, por lo tanto aparece este blanco aquí, 142.5, y puedo hacer print su peso es peso, y me despliega su peso es 142.5. Nuevamente se le añadió un blanco aquí porque el print añade un blanco. Muy bien. Bien, así que repasando un poco, vimos el input processing output cycle, los diferentes tipos de datos, que son los datos los numéricos, las cadenas de caracteres y los booleanos. Dentro de los numéricos hay tres tipos, que son el int, el float y el complex. Y aprendemos a usar print e input, int, float y type ID. ID no la vimos aquí, pero ID lo que nos da es la dirección de una variable, de una constante, etc. ¿Bien? Así que importante eso del hypocycle y el hypochart, y saber que cuando necesitamos entrar datos numéricos, pues usamos input combinado con int o float, primero input, después int o float, para producir
el entero o el float que deseemos. Bueno, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo.